El lenguaje en los textos sagrados a menudo contiene más de lo que parece. A veces, escondido entre líneas y frases, hay un patrón a cambio que lo dice todo. Por ejemplo, Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: «Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». ¿Cuáles son las consecuencias de maldecir a Israel? Acompáñenos con el tema. Ellos maldijeron a Israel y su final fue terrible. Lo que Dios le dijo a Abraham fue sencillamente esto: bendeciré a los que te bendigan, y a cualquiera que diga una maldición contra ti, lo maldeciré de tal manera que mi maldición tendrá un impacto tangible en la vida real. Su maldición hacia ti será solo palabras, no tendrá peso ni consecuencia, mas la vida de quien te maldiga correrá riesgo. Lo notable es que esta promesa no se desvaneció con la muerte de Abraham, más bien se extendió a su descendencia. A lo largo de la historia hemos presenciado individuos, movimientos e incluso naciones que han manifestado odio hacia Israel, formulando planes para destruirlo. Este odio tiene raíces principalmente en lo espiritual, ya que Satanás detesta a Israel, especialmente a Jerusalén. Esto se debe a que Israel recibió la ley y las promesas de Dios, y porque desde allí provino el Mesías. Además, cerca de Jerusalén se llevó a cabo el plan de redención para la humanidad, y desde el monte de Sión, Cristo reinará pronto, literalmente, con su iglesia. Lucifer ha sembrado este odio satánico en el corazón de sus seguidores para que menosprecien al pueblo de la promesa. Ejemplos notorios incluyen a Amán, líder político persa mencionado en la Biblia, en el libro de Esther. Este ideó un plan para exterminar a los judíos en Persia. En el relato, Amán es un alto funcionario persa y consejero del rey Asuero, también conocido como Jerjes I. Amán es conocido por su hostilidad hacia Mardoqueo, un judío que se niega a inclinarse ante él. Debido a esto, Amán conspira para destruir a todos los judíos del reino. La historia continúa con la intervención de Esther, quien revela sus orígenes judíos al rey y expone el plan de Amán. Como resultado, Amán es ejecutado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. La festividad judía de Purim conmemora estos eventos y la liberación milagrosa del pueblo judío. También Adolf Hitler llevó a la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania invadió Polonia en 1939. Hitler y su régimen fueron responsables de la persecución y el genocidio de millones de personas, incluido el Holocausto, en el que se llevaron a cabo atrocidades sistemáticas contra 6 millones de judíos y otros grupos considerados como enemigos por los nazis. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la derrota de Alemania y la ocupación aliada. Antes de la caída de Alemania, se dice que Hitler prescindió de su vida en un búnker en Berlín en abril de 1945, pues los enemigos de Israel nunca prosperan. Pero quien nos movió a tratar este tema fue el diputado turco que sufrió un infarto en pleno parlamento tras dar un discurso contra Israel y murió 2 días después. Un diputado turco de la oposición falleció 2 días después de sufrir un infarto y desplomarse ante el parlamento al terminar un discurso en el que criticaba la política del gobierno hacia Israel. Hassan Bismet, de 54 años, diputado del partido opositor Facility Saadet, falleció en el hospital de la ciudad de Ankara, según declaró a la prensa el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, en declaraciones televisadas. La transmisión oficial del Parlamento mostró a Bismet desplomándose en el suelo tras haber estado de pie en el estrado ante la Asamblea General. Bismet había criticado al Parlamento gobernante, el AKP, del presidente Tayyip Erdogan por el comercio que Turquía mantiene con Israel a pesar del conflicto en Gaza y de las duras críticas retóricas del gobierno a los bombardeos militares israelíes. Decía en sus palabras: ustedes son cómplices de Israel, y colocó pancarta en el podio en la que se leía criminal Israel. Al terminar su discurso, Bismet cayó de espaldas al suelo, recibió asistencia médica, pero falleció 2 días después. También nos recuerda el caso de Hugo Chávez, quien fue famoso por maldecir a Israel y sumir a su país en la miseria.
no se midió para maldecir a Israel en cadena nacional, cosa que fue aplaudida por los círculos intelectuales en toda América Latina. No es tan solo el hecho de maldecir a Israel lo que llevó a Venezuela a la miseria profunda, sino también el alejarse de Dios y sumirse en la idolatría. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas, Estado de Israel. Hugo Chávez, cuando dijo desde mis entrañas maldigo al pueblo de Israel, y para condenar de nuevo dijo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, maldito seas, Estado de Israel, y desde sus vísceras le surgió el cáncer, desde las entrañas. Tanto el gobierno de Hugo Chávez como el gobierno de Nicolás Maduro se han mostrado a favor de Palestina, o mejor dicho, en contra de Israel. También Maduro acusó a Israel de cometer un genocidio contra el pueblo palestino y dijo que el gobierno israelí lleva a cabo un nuevo apartheid en Gaza, con masacres brutales contra el pueblo palestino. También habló del despojo de la tierra palestina. Para analistas y observadores, los comentarios de Maduro resultan de una notable semejanza a los que hiciera hace 15 años su antecesor y mentor Hugo Chávez, y demuestra que políticamente Maduro continúa al pie de la letra el legado del chavismo. Pero también podemos ver el caso de Saddam Hussein. Este dictador no solo maldijo a Israel, sino que se atrevió a bombardear a Israel. El expresidente de Irak, ejecutado en 2006, tuvo una historia conflictiva con Israel durante su tiempo en el poder, especialmente durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando Irak lanzó misiles contra ciudades israelíes en represalia por la coalición liderada por Estados Unidos que lo enfrentaba. Saddam Hussein es el dictador islámico conocido por utilizar versos del Corán para acabar con la población civil de su país. Saddam Hussein fue condenado a la horca y luego su país entró en un conflicto civil que lo convirtió en una verdadera cacería humana. También conocemos el caso de Gaddafi. Muammar Gaddafi fue el líder de Libia desde 1969 hasta su muerte en 2011. Durante su régimen, Gaddafi tuvo una política exterior polémica y a veces hostil, aunque también experimentó cambios significativos en su relación con Occidente en sus últimos años en el poder. Gaddafi fue reconocido por su retórica antioccidental y antisionista. Expresó su apoyo a diversas causas palestinas. En 2009, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Gaddafi criticó fuertemente a Israel y pidió la creación de un solo Estado binacional en la región, donde israelíes y palestinos vivieran juntos. En 2011, durante la Primavera Árabe, Gaddafi enfrentó una rebelión interna y una intervención militar internacional liderada por la OTAN. El conflicto culminó con la muerte de Gaddafi en octubre de 2011. La situación en Libia después de su caída ha sido compleja y ha involucrado conflictos internos y disputas políticas. Gaddafi maldijo a Israel mientras se complacía bombardeando y disparando a los opositores de su régimen. Se desconoce el número exacto de libios torturados por tan solo criticar su dictadura. Además, Gaddafi fue un gran patrocinador del terrorismo internacional. El deceso de Gaddafi fue horrible, de la misma forma en que él trataba a sus enemigos. Pero además tenemos ejemplos notables, como el de la Iglesia Católica, que en siglos anteriores llevó a cabo campañas para desacreditar al pueblo judío, culpándolos de la crucifixión de Jesús. Esto generó un odio social hacia el pueblo judío. Es importante señalar que estos religiosos, al igual que muchos en la actualidad, no comprendían que todo formaba parte de un plan divino para que los gentiles alcanzaran la salvación. Y esto lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, donde dice: a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este plan se desarrolló porque los líderes judíos endurecieron sus corazones y no recibieron al Mesías, pero la salvación pasó a los gentiles. Aunque la mayoría del pueblo judío, junto con los líderes religiosos, se atribuyó la responsabilidad de la crucifixión de Jesús, esto también era parte de un plan celestial. Es cierto que siempre ha existido un remanente de judíos que sí aceptaron a Jesús y fueron salvos, como los apóstoles y miles de judíos que reconocieron a Cristo. Actualmente, muchos judíos están abriendo sus corazones para recibir al Mesías correcto,
También observamos el caso de las naciones islámicas que rodean a Israel. A lo largo de la historia, ha habido grupos islamistas que han odiado intensamente a esta nación y ha intentado destruirla en varias ocasiones, sin lograrlo. Un ejemplo de esto es lo que está pasando en la Franja de Gaza con Hamas, también el frente con Hezbollah, con el apoyo de Irán. Al visitar estas naciones, se percibe que viven en una oscuridad espiritual evidente, manifestada en el ambiente, que afecta a todos aquellos que intentan destruir al pueblo de Dios. Estos ejemplos comparten un denominador común. Todos ellos fueron maldecidos por haber maldecido a Israel. La promesa de Dios de maldecir a quienes maldicen a la nación de Israel, dada a Abraham y su descendencia, sigue vigente. Aquellos que han bendecido a Israel han experimentado la bendición de Dios. Países como Estados Unidos han sido testigos de la mano de Dios. Es fundamental comprender que una de las mejores maneras de recibir la bendición de Dios es bendecir a Israel. Hemos escuchado a cristianos hablar mal de Israel debido al problema con la Franja de Gaza y criticar su actuación en el conflicto con los palestinos debido a una falta de comprensión de la situación real con los palestinos. Es imperativo cuidar nuestras palabras, hermanos, y nunca maldecir al pueblo de Dios, para que no haya en nosotros graves consecuencias. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Regálenos un like. Pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.